Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Soy Absalón San Clemente desde las Islas Británicas haciendo estas grabaciones que pueden servir un poco de orientación, de ayuda para que nos ubiquemos un poquito en estos procesos de expansión de conciencia. Y con mucho cariño estoy dedicando también esta grabación a un gran amigo que me dijo que lo mencionara, al señor Fabio Villarreal en Colombia, en Tuluá. Un saludo muy grande a este gran compañero de la vida que me ha acompañado durante muchos años. Y después de saludarlo, pues paso a comentarles que hoy voy a manejar un tema que me ha tenido preocupado, pero en cierto sentido veo que ya llegó el momento de tener claridad sobre ello. Ese tema es la educación. Yo estuve prácticamente viviendo 11 años en España. Me eduqué en Madrid y viví en Almería, en el sur, frente al mar Mediterráneo, durante 11 años. Lógicamente tengo hijos en España, tengo dos preciosos hijos en España. Y interactué un poco y me di cuenta sobre el sistema educativo a nivel mundial porque me tocó homologar mi título como profesional de la psicología en España. Y para homologar el título en España, esto lo digo con mucho respeto, supuestamente a uno le evalúan su currículo, le evalúan todo lo que son sus estudios en sus países de origen. Por ejemplo, en el caso mío fue en Colombia. Yo me gradué en la Universidad de Manizales de psicólogo y luego me hice un máster en forense en la Complutense de Madrid. Pero antes tuve que homologar mi título. ¿Qué significa homologar para los que están pensando también en trasladarse a países extranjeros? Es simplemente volver a graduarse, pero en el sentido de que te analizan qué has estudiado tú y supuestamente hay un comité o hay un grupo que te evalúa y va a identificar que hay unas carencias o hay unas falencias a nivel educativo supuestamente en tu país y que tienes que complementarlo. Prácticamente me tocó estudiar 2 años, más o menos, 2 o 3 años, para poder presentar unos exámenes porque en España me dijeron a mí, según los intelectuales, que estábamos muy mal preparados en psicología educativa en Colombia. Y prácticamente en la realidad lo que sucede, el fenómeno que sucede es el fenómeno de la proyección. España tenía problemas a nivel educativo, no estaba muy claro y no está muy claro porque tuve esa experiencia de cuál es la función de un psicólogo a nivel de educación, un psicólogo educativo, cuál es su función en una institución educativa. Y se confundía mucho con otras carreras, con otros profesionales, por ejemplo con fonoaudiología o con niños que tienen dificultad para pronunciar palabras, lo confundían con otros ramos y no tenían claro cuál era la función de un psicólogo educativo. Por tanto, a mí me hicieron presentar un examen supuestamente de psicología educativa y me dieron unos textos para estudiar, que esos textos, vuelvo y lo digo con mucho respeto, estaban muy orientados desde el sistema educativo conductual y los textos eran muy antiguos, o sea, son textos que yo ya había presentado, pero de todas formas con mucho respeto. Yo presenté el examen, volví y estudié esos textos. Los textos estaban con un sistema educativo muy antiguo, pero de todas formas yo tuve la intención de hacerle una propuesta educativa después de presentar mi examen y se lo dejé a ellos por escrito. Luego ellos me dicen que aprobé, supuestamente, que a nivel de psicología educativa estaba bien y aprobé, me titularon. Pero la propuesta que yo dejé y se la dejé escrito a la Universidad de Almería, me acuerdo tanto, estaba muy relacionado con el hecho de comprender que la función de un psicólogo educativo o un psicólogo de educación está muy orientada más que todo a la formación integral del ser humano. Y cuando estoy hablando de la formación integral del ser humano, estoy involucrando el mundo espiritual. Y nosotros tenemos que hacer muchos trabajos importantes con la familia. Inclusive ese trabajo allí no existía. Y es el proceso de formación de padres, porque prácticamente un padre está interactuando con su hijo y está educando a su hijo con su acción. No con su boca, sino con sus acciones.
Y el padre no nació aprendido, el padre necesita asesoría. Y en el mundo espiritual cuántico no, hay un desconocimiento total. En el mundo de la conciencia hay un desconocimiento total. Bueno, el psicólogo también trabaja el mundo de la psicología a nivel sexual. La adolescencia se trabaja. Es muy importante también el psicólogo educativo interactuar y compartir con los profesores para construir una educación dirigida a la formación integral. Es importante trabajar el ser humano desde todos sus campos: emocional, físico, conocimiento de su cuerpo, funcionamiento de su cuerpo, emocional, vuelvo y lo repito, físico y espiritual. No estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de conciencia, estoy hablando del campo cuántico, estoy hablando del mundo del ser que nos compone a todos y que ahora científicamente se descubre que somos unos campos energéticos inteligentes que venimos de una fuente abundante de creación que diseña todo lo que tenemos alrededor. Y como tal tenemos que vivir. O sea, lo más importante es vivir desde el ser, no vivir desde el ego. Hay mucho trabajo en la escuela de padres, en formación de padres. Hay muchas materias a tomar y a desarrollar, pero no existía. Entonces, yo dejo una propuesta educativa muy interesante que con el tiempo, ya cuando yo ya me regreso a Inglaterra, a Londres, viajo a Inglaterra por la famosa crisis que sucedió en España. Ya ellos estaban interesados, pero yo ya salía de ese país. Y en el momento de que yo presenté o quise presentar mi examen, le dije, hagamos una interacción, un diálogo de saberes. Y si tengo una dificultad, pues lógicamente me oriento por esa dificultad que tengo, pero no la quisieron hacer. Entonces me tocó dejar la propuesta no se activó. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema educativo es sagrado. El sistema educativo realmente tiene que tener una transformación. El sistema educativo tiene que venir a tocar el tema sagrado de dones y talentos. Es un tema sagrado porque es una dotación que la creación nos ha entregado a cada uno de los seres humanos. Cada ser humano tiene un don y talento especializado. Tú tienes que descubrir en tus hijos cuáles son sus dones y talentos. El sistema educativo tradicional trae prácticamente una idea que me parece a mí muy conductual. Es un adoctrinamiento de materias que, según creen los que están creando los pensos académicos en el mundo, que ya sabemos que son corporaciones, no es el gobierno sino corporaciones, están creando y diseñando pensum académico de acuerdo a los intereses que ellos creen. O sea, prácticamente estamos estudiando algo que no nos gusta. Y se observa, por ejemplo en este país también se observa que a uno le ofrecen carreras que uno no desea, pero son carreras que el sistema cree que tienen que desarrollarse, pero no tocan y no les interesa, que esto es lo más tremendo, no les interesa la formación del ser humano a nivel espiritual, a nivel del alma, porque la psicología es el estudio del alma, mis queridos amigos, no es el estudio de la personalidad. Ya eso es un sistema que se ha trascendido. Los psicólogos tradicionales están trabajando en la personalidad, el mundo de las formas, el mundo externo, no el mundo que gerencia al mundo de la forma, el mundo del ser, el interno. Eso no lo están tocando. Entonces las instituciones educativas nunca han trabajado ese mundo espiritual. Y a nivel del medio occidente, en el occidente, todo lo que es América Latina, todo lo que nosotros hemos experimentado como cultura, no se toca la formación integral del ser humano. Me parece a mí un grave error no cumplir esa misión a nivel del sistema educativo. Ahora estamos ya prácticamente comprobando, porque antes era muy complicado explicar cómo funciona el pensamiento, cómo funciona el mundo de la espiritualidad, cómo nosotros construimos una realidad a partir de nuestros dones y talentos que hemos prácticamente recibido y que son diferentes y especiales. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema educativo tiene que orientarse a los dones y talentos individuales, no de forma generalizada, hacer un estudio de física, química, cálculo, trigonometría, dibujo. Yo me acuerdo de todas esas cosas que yo realmente no he usado en mi vida, que no me sirvieron, que prácticamente las recibí, las almacené, pero en mi desarrollo como ser humano, como persona, como profesional, no me sirvió. Pero a todos nos meten en el mismo cajón y nos enseñan lo mismo. Prácticamente no permiten o no se hace un análisis
de cuáles son los dones y talentos y se orienta a la persona desde pequeño a descubrir esos dones y talentos. ¿Cómo descubro yo mis dones y talentos? Pues lógicamente lo que me sale del corazón, lo que yo siento facilidad, donde yo veo que tengo habilidad, donde yo veo que lo que estoy haciendo lo hago con amor, donde yo veo que eso que me gusta y que tengo habilidad y que es diferente a los demás, lo hago sin tener en cuenta el tiempo, lo disfruto. Y a cada ser humano nos dieron dones y talentos para tener la posibilidad de ayudarle a este planeta a desarrollarse. Por favor, no frustremos nuestros dones y talentos en los niños. Por favor, el sistema educativo debe de ser un investigador de esos dones y talentos, de esas habilidades. Todos tenemos habilidades diferentes. Uno se pone a investigar bien y yo me acuerdo que habían unos compañeros muy ágiles en matemáticas. Pero habíamos otros que no éramos muy ágiles en matemáticas, éramos muy ágiles en la construcción, en el diseño, en el discernimiento de las cosas. Como habían otros que tenían unas capacidades en dibujo, otros tenían unas habilidades impresionantes en cocina. Pero no, todos nos meten en el mismo cajón y todos nos orientamos. En la época mía se orientaba mucho el tema de la medicina como prioridad, que buscaban prácticamente el reconocimiento, un estatus, tener un doctor en casa era muy importante. Otros los orientaban mucho a las ingenierías. En ese tiempo estaba comenzando la ingeniería electrónica y todo el mundo quería hacer lo mismo, ingeniería electrónica. Pero nunca se consultó. Yo sí tuve la gran fortuna de no ser presionado, pero sí tuve la gran fortuna de consultarme a sí mismo. Es más, hice un año de derecho que me di cuenta que realmente no era, me tocó ir a la experiencia, para ubicarme me tocó ir a conocer. Hice un año de derecho en la Universidad Central del Valle, hice un semestre de contabilidad y me di cuenta que yo no servía para matemáticas, ni servía para cosas memorísticas, porque había que estudiar códigos y leyes. Me di cuenta de que yo tenía que hacer algo muy diferente, que era crear realidades, que era construir conocimiento a partir de muchas prácticamente informaciones recibidas, pero crear un conocimiento nuevo, dialogar, compartir, escuchar, ayudar a la humanidad a trascender. Y ahí es donde comienzo a estudiar psicología, pero tuve que pasar por ensayo y error porque nadie me orientó en carreras que no tenían nada que ver conmigo. Yo les invito a que sus hijos los orienten de acuerdo y los padres sean muy investigadores y observen en sus hijos dónde tienen sus dones y talentos. No los metan en el mismo cajón, ni tampoco vayan a cometer el error que el hijo tiene que estudiar lo que usted no estudió. Y lo presionamos a hacer cosas muy impresionantes que luego nos van a pasar factura. Premio Nobel de Medicina. El Premio Nobel de Medicina lloraba cuando recibió el Premio Nobel de Medicina porque quería ser bailarín de ballet. Cosa bien curiosa. A pesar de que sentía y recibía triunfos y homenajes, no se sentía realmente complacido con lo que estaba estudiando. Mis queridos amigos, el sistema educativo es muy interesante, es muy importante, pero tenemos que formar a los seres humanos de forma integral. La forma integral incluye el mundo físico, el cuerpo, cómo funciona, conocerlo, respetarlo, valorarlo, el empaque que te prestaron. El niño tiene que conocer ese cuerpo, respetarlo y también entender de que él es los otros seres humanos que están alrededor, que somos un campo de energía en cuerpos diferentes, teniendo una experiencia de vida para trascender en este planeta, que nos han dado la oportunidad en este planeta de trascender. Y que nosotros todos somos una sola energía, un solo ser, y que ese ser está simplemente experimentando de acuerdo a sus experiencias anteriores. Que nosotros tenemos que vivir desde la conciencia. El mundo de la inconsciencia, hombre, sirve. Estuve analizando mucho el tema de la inconsciencia y la conciencia. El mundo inconsciente sirve simplemente para las tareas mecánicas, pero para la gerencia de la vida no nos sirve. Mis queridos amigos, este tema de la educación es importante. Por favor, escúchenlos, escuchen a sus hijos y trascendamos ese sistema educativo viejo que nos adoctrinó. Ya estamos en el mundo del ser, en el mundo de la libertad, en el mundo del amor. Hasta luego, mis queridos amigos. Un saludo para toda mi gente en Colombia. Hasta luego, gracias.